¿Alguna vez has sentido que la medicina moderna no tiene respuestas para ti? En un bosque olvidado por el tiempo, Darío, atrapado en una enfermedad incurable, descubre secretos ancestrales que transformarán su salud por completo. Quédate hasta el final del video y conocerás 8 técnicas de autosanación basadas en la sabiduría ancestral y la ciencia natural. Empecemos. El sonido del viento susurraba entre las ramas secas mientras Darío caminaba por el sendero pedregoso que rodeaba la montaña. Había estado sufriendo por más de un año, su cuerpo colapsando lentamente bajo una enfermedad que ningún médico podía diagnosticar con precisión. Todo comenzó con una leve fatiga, pero poco a poco sus músculos se tensaban hasta volverse rígidos y su piel, antes tersa y luminosa, se tornaba de un tono grisáceo, inexplicablemente opaca. Cada paso que daba ahora era doloroso, como si su cuerpo ya no pudiera sostener su peso. «Es estrés, necesitas descansar», le dijeron los médicos. «Podría ser algún trastorno autoinmune», especulaban otros, pero las pruebas no arrojaban resultados concluyentes. Lo que nadie podía decirle era cómo frenarlo, mucho menos cómo curarlo. Fue entonces cuando escuchó hablar de Elías, un hombre que vivía recluido en lo alto de la sierra, un ermitaño al que se le atribuían poderes de sanación. Nadie sabía con certeza si esos rumores eran ciertos, pero para Darío, aquello representaba su última oportunidad. En la distancia, vio por fin la cabaña del hombre. Era una estructura sencilla, hecha de madera vieja y oscura, oculta en un claro al final de un largo y arduo camino. Con esfuerzo, se acercó y antes de que pudiera tocar la puerta, ésta se abrió. «Has llegado», dijo una voz profunda y calmada. El hombre que apareció en el umbral tenía una presencia imponente. Su piel, aunque curtida por los años, irradiaba salud, y sus ojos parecían atravesar el alma misma de Darío. «Te estaba esperando». Elías no dijo nada más, solo hizo un gesto para que Darío lo siguiera hacia adentro, donde un fuego ardía suavemente en la chimenea. Todo dentro de la cabaña tenía un aire de equilibrio, plantas colocadas en lugares estratégicos, un olor a madera fresca mezclada con hierbas secas y en el centro una mesa baja con pequeños frascos de aceites y tinturas. «No puedo prometerte que te curarás», comenzó Elías, rompiendo el silencio. «Pero puedo mostrarte el camino hacia la autosanación. Si decides comprometerte, tu cuerpo puede encontrar la manera de regenerarse. Lo primero que debes entender es que la enfermedad no está solo en tu cuerpo, sino también en tu mente». Darío lo escuchó atentamente, aunque una parte de él permanecía escéptica. ¿Cómo podía ese hombre, que ni siquiera lo conocía, entender lo que le estaba ocurriendo? «Existen antiguos métodos», continuó Elías, «métodos naturales que han sido olvidados por la ciencia moderna, pero que poseen una base sólida. Hoy te mostraré la primera de las 8 técnicas que debes aprender si quieres recuperar tu salud. Esta técnica es la base de todas las demás, la respiración diafragmática profunda». Elías se sentó en el suelo cruzando las piernas y Darío lo imitó con dificultad, sintiendo el dolor pulsante en sus rodillas. Elías tomó una respiración profunda y Darío lo siguió, aunque su pecho se sentía apretado y la respiración no fluía de manera natural. «Tu respiración está bloqueada», dijo Elías. «Esto es algo común en aquellos que llevan años acumulando tensiones y estrés. La respiración, cuando se hace de manera correcta, permite oxigenar todo tu cuerpo. Y cuando digo todo tu cuerpo me refiero a nivel celular». Darío intentó seguir las instrucciones, respirando más profundamente con cada intento, pero se sentía torpe y agobiado. Elías continuó guiándolo, pidiéndole que se concentrara en la sensación de llenado del abdomen en lugar del pecho. «Cierra los ojos», instruyó Elías. «Inhala por la nariz, llenando primero tu abdomen, luego tu pecho, y exhala muy lentamente por la boca. No se trata de forzar la respiración. Debes permitir que el aire fluya suavemente, como el agua en un arroyo». Darío seguía las indicaciones y poco a poco su respiración comenzó a suavizarse.
Mientras lo hacía, Elías empezó a explicar la ciencia detrás de esta técnica ancestral. La respiración profunda activa tu sistema nervioso parasimpático, la parte de tu sistema nervioso encargada de la relajación y la regeneración. Es lo opuesto al estado de lucha o huida en el que has estado viviendo durante tanto tiempo. Cuando respiras correctamente, envías señales a tu cerebro de que todo está bien, que puede dejar de enviar hormonas del estrés como el cortisol, que están debilitando tu sistema inmunológico. Elías hizo una pausa permitiendo que Darío asimilara lo que acababa de escuchar. Respirar correctamente no solo oxigena tus células, continuó, también aumenta la capacidad de tu cuerpo para regenerar tejido, fortalecer tu sistema inmunológico y liberar toxinas. Pero más allá de lo físico, esta técnica te permite anclarte al presente. Cuando logras mantener tu mente en el aquí y el ahora, evitas que tu cuerpo siga sufriendo por miedos y preocupaciones del futuro. Darío permaneció en silencio, sintiendo la diferencia en su cuerpo, por sutil que fuera. Se dio cuenta de que nunca antes había prestado verdadera atención a su respiración. Algo tan simple y vital, pero tan subestimado. Esa noche, cuando Darío se tumbó en el catre que Elías le había preparado, continuó practicando la respiración. Era extraño, pero sentía un ligero alivio, una calma que hacía mucho no experimentaba. La técnica de la respiración, por sencilla que parecía, le había abierto una puerta a algo más profundo, la posibilidad de que su cuerpo tenía la capacidad de curarse si le daba las herramientas necesarias. A la mañana siguiente, Elías ya lo estaba esperando junto al fuego, con una sonrisa tranquila. «Hoy comenzamos la segunda técnica», dijo Elías. «Este es solo el comienzo de tu viaje. Prepárate, porque lo que viene requiere de una mente abierta y un corazón fuerte». Si este tipo de videos resuenan contigo y te inspiran, te agradecería que dejaras un like. Es un pequeño gesto que realmente nos ayuda mucho a seguir creando más contenido como este. Al amanecer, el viento que cruzaba las montañas tenía una frescura penetrante, un aire limpio que parecía barrer las preocupaciones. Darío se despertó con una sensación de quietud que no reconocía en su cuerpo, como si una ligera brisa hubiera suavizado el nudo constante que sentía en su pecho. Elías lo estaba esperando fuera de la cabaña, observando el horizonte con la misma serenidad que el día anterior. «Hoy trabajaremos con la mente», dijo Elías sin volverse. «Tu cuerpo ha sido un recipiente de ansiedad y estrés por años, y aunque lo más urgente parece estar en lo físico, la verdadera sanación debe comenzar en tu mente». Darío no respondió. Había escuchado esa teoría antes, pero nunca en términos tan simples y directos. A pesar de sus dudas, estaba dispuesto a seguir las instrucciones de Elías. Había llegado hasta ese lugar, lejos de todo lo que conocía, con la esperanza de encontrar algo diferente. Elías lo llevó a una pequeña colina detrás de la cabaña, un lugar desde el cual se podía ver el vasto paisaje de montañas y valles que se extendían hacia el horizonte. Allí, le pidió que se sentara con las piernas cruzadas, en una postura cómoda pero firme. Hoy aprenderás la segunda técnica, el espejo de la mente. Se trata de meditación, pero no de la forma en la que probablemente la has escuchado en otros contextos. La meditación no es solo cerrar los ojos y dejar la mente en blanco. Es el acto consciente de observar, de notar y entender lo que sucede en tu mente sin juzgarlo. Elías se sentó frente a Darío, sus ojos fijos en él, pero no con una mirada de juicio o expectativa, sino con una curiosidad tranquila. Cuando tu mente está agitada, continuó Elías, tu cuerpo responde con estrés, porque no distingue entre lo que es real y lo que imaginas. La mente crea escenarios de miedo, de fracaso, y el cuerpo responde con tensión, con el cierre de funciones vitales. Si puedes aprender a observar esos pensamientos sin reaccionar a ellos, poco a poco, el cuerpo dejará de estar en un estado de alerta constante. Darío asintió, aunque no estaba seguro de cómo llevar a cabo algo tan abstracto. Elías, percibiendo su confusión, le indicó que cerrara los ojos y escuchara. «Solo respira», dijo.
No intentes detener los pensamientos que surjan. Imagínate que estás sentado junto a un río, observando cómo las hojas caen al agua. Cada pensamiento es una hoja. Simplemente obsérvalos flotar y dejarlos ir. El silencio entre ellos era profundo, interrumpido únicamente por el suave susurro del viento y el lejano murmullo de un arroyo. Darío cerró los ojos, pero al principio solo encontraba caos. Pensamientos acelerados y desordenados llenaban su mente. Recuerdos dolorosos, miedos sobre su salud, inseguridades sobre su futuro. Todo aparecía a la vez, como un enjambre de mosquitos en una noche de verano. Intentaba detenerlos, pero el esfuerzo solo los hacía más presentes. «No luches», dijo Elías, adivinando lo que ocurría dentro de la mente de Darío. «La mente es como el agua. Cuanto más intentas controlar las olas, más violentas se vuelven. Solo observa. Eventualmente se calmarán». Darío hizo lo que le pidió. Respiró profundamente y se permitió sentir la incomodidad, la ansiedad, sin resistirla. Los pensamientos seguían llegando, pero en lugar de ahogarse en ellos, los observó, como si fueran ajenos a él. Con el tiempo, los pensamientos empezaron a perder intensidad. El ruido en su cabeza se atenuaba. Elías permaneció en silencio, dejando que Darío navegara ese espacio por sí mismo. «Lo que estás sintiendo ahora», dijo Elías finalmente, rompiendo el silencio después de lo que pareció una eternidad, «es la primera capa de tu mente aflojando su control sobre ti. Lo que has hecho es el primer paso hacia el desapego de esos pensamientos que te consumen». «¿Pero qué tiene que ver todo esto con mi enfermedad?», preguntó Darío, abriendo los ojos. Estaba agradecido por la calma que sentía, pero aún le costaba relacionar lo que había experimentado con el proceso físico de curación. Elías sonrió levemente, anticipando esa pregunta. «Tu enfermedad no es solo una disfunción física», respondió. «Tu mente y tu cuerpo están conectados de formas que apenas estamos empezando a comprender. Cuando vives en un estado mental de miedo, de angustia constante, tu cuerpo responde con síntomas. Liberar tu mente de esos pensamientos repetitivos es como limpiar un terreno antes de plantar. El cuerpo tiene una capacidad innata de regenerarse, pero primero necesita que la mente deje de mandar señales contradictorias». Darío permaneció en silencio, dejando que esas palabras se asentaran. No había pensado en su mente como algo que pudiera estar afectando directamente su enfermedad, pero algo en lo que decía Elías tenía sentido. «Lo que estamos haciendo es entrenar tu mente para que deje de resistirse a lo que sucede», continuó el hombre. «La resistencia genera sufrimiento, tanto físico como emocional. Aprender a observar sin reaccionar es aprender a liberar esa resistencia. Con el tiempo, la mente, y por ende el cuerpo, comenzarán a responder de una manera diferente». Elías explicó que la meditación, además de ser una herramienta para calmar la mente, tenía efectos concretos y medibles en el cuerpo. Investigaciones científicas habían demostrado que la meditación regular puede reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, que cuando se libera en exceso puede debilitar el sistema inmunológico, aumentar la presión arterial y contribuir a enfermedades crónicas. «Con la práctica», continuó Elías, «lograrás que tu cuerpo entre en lo que la ciencia llama estado de coherencia. En este estado, tu corazón, mente y sistema nervioso funcionan en perfecta sincronía. Eso promueve la reparación celular, la digestión adecuada y, en general, un entorno en tu cuerpo donde la sanación puede ocurrir de manera natural». Darío escuchaba con atención. Lo que decía Elías no sonaba tan esotérico como había pensado inicialmente. Había lógica detrás de ello. El concepto de que la mente podía influir en la curación del cuerpo estaba respaldado por estudios científicos que demostraban cómo el estrés crónico podía deteriorar la salud y cómo prácticas como la meditación podían revertir algunos de esos daños. Después de esa primera sesión, Darío pasó varios días meditando bajo la guía de Elías. Cada mañana se sentaba al borde de la colina, observando sus pensamientos como hojas flotando río abajo. Con cada sesión,
Sentía que las tensiones en su cuerpo se aflojaban un poco más. Los dolores no desaparecieron de inmediato, pero había un alivio palpable, como si su cuerpo comenzara a entender que ya no necesitaba estar en constante estado de alerta. Elías le recordaba que la meditación era un proceso de aprendizaje y que, como cualquier disciplina, requería tiempo y paciencia. Pero Darío empezaba a comprender que, al igual que su respiración, el control de su mente era algo que podía aprender a dirigir. Aunque no podía ver aún los resultados completos, sabía que estaba en el camino correcto. «Mañana aprenderás la siguiente técnica», dijo Elías una tarde después de una larga sesión de meditación. «Pero antes de seguir adelante, debes recordar que todo comienza y termina en la mente. Si puedes dominar tus pensamientos, no habrá enfermedad que pueda detener la capacidad de tu cuerpo para sanarse a sí mismo». Darío se fue a dormir esa noche con una sensación diferente en su interior. Había un germen de esperanza, una posibilidad de que su sanación no dependiera solo de algo externo, sino de su propio poder interno. El sol despuntaba en el horizonte, tiñendo de dorado los picos de las montañas, mientras la bruma matinal se disipaba lentamente. Darío se levantó, sintiendo una ligereza inusual, como si las meditaciones de los días anteriores hubieran comenzado a desatar los nudos en su cuerpo. Aunque aún sentía dolor, era más soportable, menos opresivo. Encontró a Elías en el claro, practicando una serie de movimientos fluidos que parecían entrelazar la respiración y el cuerpo en un solo flujo. «Hoy aprenderás la tercera técnica», anunció Elías sin dejar de moverse. «El cuerpo necesita moverse para sanar, pero no de cualquier manera. El movimiento consciente es la clave para desbloquear la energía estancada, esa misma energía que está provocando tus síntomas». Elías hacía una serie de movimientos lentos y precisos, similares al Tai Chi. Su cuerpo se deslizaba como si el aire mismo lo empujara. Darío, curioso, se acercó. Nunca había considerado el movimiento como algo más allá del ejercicio físico, pero la manera en que Elías se movía parecía diferente. Era como si hubiera un propósito mayor, algo más profundo que un simple estiramiento. «¿Qué tipo de ejercicios son estos?», preguntó Darío con la duda reflejada en sus ojos. Elías se detuvo y sonrió. «Este es un tipo de movimiento energético que se basa en principios similares al Tai Chi y el Qigong», explicó. «Son técnicas milenarias que combinan la respiración, la intención y el movimiento físico para equilibrar la energía del cuerpo. Cada movimiento está diseñado para abrir los meridianos, que son los canales de energía por donde fluye tu fuerza vital. Cuando esa energía se bloquea, como en tu caso, el cuerpo empieza a mostrar señales de desequilibrio, manifestándose como enfermedad». Darío lo escuchaba atentamente, asimilando las palabras del maestro. «La ciencia ha demostrado», continuó Elías, «que la práctica del movimiento consciente reduce el estrés, mejora la flexibilidad, fortalece los músculos y, lo más importante, equilibra el sistema nervioso. Tu cuerpo necesita recuperar ese equilibrio si quieres sanarte». Darío estaba listo para intentarlo. Elías lo guió hacia una postura inicial, los pies separados al ancho de los hombros, las rodillas ligeramente flexionadas, los brazos relajados a los lados del cuerpo. «El primer movimiento que aprenderás se llama la ola», explicó Elías. «Es un ejercicio de respiración y movimiento en sincronía. Al inhalar, imagina que el aire entra por la coronilla de tu cabeza, llenando lentamente todo tu cuerpo. Al exhalar, deja que el aire fluya como una ola, desde tus brazos hasta la punta de tus dedos, expulsando cualquier tensión o bloqueo». Darío cerró los ojos, concentrándose en su respiración como había aprendido en los días anteriores. A la señal de Elías, comenzó a mover sus brazos suavemente, siguiendo la línea imaginaria de la ola de aire que fluía a través de él. Al principio, los movimientos se sentían rígidos, forzados. Su cuerpo estaba tan acostumbrado a la tensión constante que moverse de manera fluida era difícil. Sin embargo, Elías lo animaba a no forzar nada.
Permite que el cuerpo siga a la respiración, dijo Elías en voz baja. La respiración es la que guía el movimiento, no al revés. Si dejas que el aire te mueva, tu cuerpo encontrará su propio ritmo. Con el paso de los minutos, Darío empezó a sentir un cambio. Sus brazos, que inicialmente se habían sentido pesados, comenzaron a moverse con más ligereza. Su respiración, antes irregular, se tornaba más fluida y con ella el movimiento de su cuerpo. Este tipo de práctica, explicó Elías moviéndose junto a él, es lo que los chinos llaman meditación en movimiento. Aunque parece sencillo, tiene un impacto profundo en el cuerpo. Aumenta la circulación sanguínea, libera endorfinas y, lo más importante, moviliza la energía estancada. Cada célula de tu cuerpo recibe más oxígeno y nutrientes cuando te mueves de esta manera. Con cada ola que imitaba, Darío empezó a notar algo. Los dolores que habitualmente se mantenían constantes en sus articulaciones comenzaron a disminuir. No era una curación instantánea, pero sentía que algo se desbloqueaba dentro de él, como si las paredes de su cuerpo comenzaran a ceder bajo la suave presión de la respiración y el movimiento. Después de una hora de práctica, Elías lo detuvo y le indicó que se sentara. El siguiente movimiento es más avanzado, dijo Elías, y requiere concentración. Se llama el círculo de energía. Este movimiento no solo trabaja con la energía que fluye por tus meridianos, sino también con la energía externa, la que proviene de la naturaleza que te rodea. Darío lo miró con cierta incredulidad, pero ya no estaba en posición de dudar. Lo que había experimentado hasta ahora había superado sus expectativas. Elías le pidió que visualizara un círculo de luz a su alrededor. Mientras lo guiaba a través del movimiento, le explicó que ese círculo representaba la conexión entre su energía interna y el entorno. El cuerpo no es una entidad separada del mundo, dijo Elías, moviéndose lentamente mientras trazaba círculos en el aire con sus manos. Es parte de un todo más grande. Lo que haces con tu energía afecta lo que te rodea y viceversa. Cuando practicas este movimiento, estás nutriendo tu cuerpo no solo con lo que hay dentro de ti, sino también con la energía de la tierra, del aire y del agua. Darío comenzó a seguir sus indicaciones, moviendo sus brazos en grandes círculos, sintiendo como si estuviera trazando una conexión invisible con el espacio a su alrededor. Mientras lo hacía, una extraña sensación de paz lo invadió. El dolor en su cuerpo se sentía menos relevante, como si el enfoque estuviera cambiando hacia algo más grande que él mismo. A medida que avanzaban, Elías explicaba los principios científicos detrás de lo que estaban haciendo. Cuando te mueves de esta manera, activas lo que los científicos llaman coherencia del corazón, explicó. La coherencia del corazón es un estado en el que los ritmos de tu corazón, cerebro y sistema nervioso están en sincronía. Este estado no solo mejora tu salud física, sino que también afecta tu bienestar emocional. Muchos estudios han demostrado que las personas que practican movimientos energéticos, como el Tai Chi o el Qigong, tienen un sistema inmunológico más fuerte, un mejor equilibrio emocional y una mayor longevidad. Darío siguió moviéndose, dejándose llevar por la armonía del momento. No era solo una cuestión de mover el cuerpo, era un diálogo entre su ser interno y el entorno que lo rodeaba. Sentía cómo la energía fluía tanto dentro como fuera de él, como si las barreras entre su cuerpo y el mundo se disolvieran. Después de un largo rato, Elías indicó que era momento de detenerse. El movimiento consciente, dijo el maestro mientras Darío recuperaba el aliento, es más que un ejercicio físico. Es una forma de liberar la energía atrapada, de desbloquear los canales por donde fluye la fuerza vital. Al movilizar esa energía, ayudas a tu cuerpo a sanar. Es un proceso lento, pero constante. Cada día que practiques, estarás acercándote un paso más a la salud. Darío, exhausto pero renovado, asintió. Nunca había sentido algo como aquello. Elías lo observaba con una mirada tranquila y llena de comprensión. Esta técnica, concluyó, es algo que debes integrar en tu rutina diaria. Mover el cuerpo no solo fortalece tus músculos o mejora tu circulación, también es una forma de meditación, una herramienta poderosa para mantener la mente y el cuerpo en equilibrio.
Esa noche, mientras Darío se acostaba, podía sentir los efectos del día en su cuerpo. No solo era una sensación física de alivio, había algo más profundo, como si hubiera tocado una parte de sí mismo que antes desconocía. Pensó en las palabras de Elías. El cuerpo no es solo una entidad física, es energía en movimiento. Por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. El tercer día comenzó con un cambio en la atmósfera. Aunque el aire seguía siendo fresco y el entorno natural inmutable, Darío sintió una nueva vibración en su cuerpo al despertar. Cada mañana, los movimientos conscientes que practicaba junto a Elías le daban más fuerza y una sensación renovada de control sobre su enfermedad. Sin embargo, había algo más profundo que aún lo retenía, una barrera invisible que no lograba identificar. Elías lo encontró al lado del arroyo, donde el agua clara serpenteaba suavemente entre las rocas. Lo observó en silencio durante un momento antes de hablar. «Hoy vamos a trabajar con algo diferente», comenzó. «Tu cuerpo ha comenzado a despertar, pero aún hay bloqueos profundos en tus canales de energía. Estos bloqueos no siempre se liberan con la meditación o el movimiento. A veces se necesita el poder del toque». Darío lo miró con curiosidad, sin estar seguro de lo que implicaba. «¿Hablas de masajes?», preguntó, aunque sabía que con Elías nada era tan simple. Elías sonrió levemente. «No exactamente», respondió. «Hoy aprenderás una técnica que se basa en principios ancestrales de la medicina energética. Lo llaman toque energético o sanación por energía. El cuerpo, como ya has empezado a experimentar, no es solo carne y huesos. Es un campo energético, y al igual que un río puede estancarse, la energía del cuerpo también puede bloquearse, lo que lleva a desequilibrios físicos y emocionales. Pero, al igual que el agua, esa energía se puede redirigir y liberar». Elías le pidió que se sentara frente a él. Se acercó, extendiendo sus manos hacia el torso de Darío, pero sin tocarlo. Darío sintió el calor irradiar de las manos de Elías, una sensación extraña que crecía con cada segundo. Elías cerró los ojos y comenzó a mover lentamente las manos sobre su cuerpo, sin llegar a hacer contacto, como si trazara patrones invisibles en el aire. «Lo que estoy haciendo ahora es reconocer el campo energético que rodea tu cuerpo», explicó. «Cada ser humano emite un campo de energía, algo que la ciencia moderna ha empezado a estudiar bajo el nombre de campo electromagnético. Pero la sabiduría ancestral ya conocía este fenómeno. Cuando este campo se distorsiona, los desequilibrios se manifiestan en el cuerpo como enfermedad». Darío permaneció inmóvil, sintiendo el calor de las manos de Elías acercarse y alejarse de diferentes puntos de su cuerpo. Al principio, la sensación era solo de calor, pero pronto comenzó a notar algo más. A medida que Elías se concentraba en ciertos puntos, como su pecho y abdomen, sentía una especie de presión interna, como si algo en su interior intentara liberarse, pero estuviera atascado. «Tu energía está congestionada en ciertas áreas», dijo Elías en voz baja. «Estos son los puntos donde tu enfermedad se ha manifestado con mayor intensidad. La energía, cuando está bloqueada, no puede circular libremente, y el cuerpo responde con síntomas. Pero lo que estamos haciendo ahora es activar ese flujo, liberar las barreras». Elías continuó moviendo sus manos, acercándose y alejándose de diferentes partes del cuerpo de Darío. En algunos momentos, la sensación de liberación era intensa. En otros, se sentía como una presión agradable, una especie de alivio interior, aunque nada de esto involucraba contacto físico. Elías estaba manipulando su campo energético, algo que Darío nunca hubiera creído posible antes de llegar a la cabaña. «Este toque energético es una forma de trabajo con el campo bioeléctrico de tu cuerpo», continuó Elías mientras sus manos se movían por el abdomen de Darío. La ciencia moderna lo ha estudiado bajo diferentes nombres, pero en las prácticas ancestrales se entiende como el manejo de la energía vital, o chi. A través de estos movimientos, lo que hago es desbloquear los canales energéticos que se encuentran obstruidos, permitiendo que tu cuerpo se ajuste a su flujo natural. Darío escuchaba,
pero estaba más concentrado en las sensaciones que recorrían su cuerpo. Era como si algo más allá de lo físico estuviera siendo tocado, como si capas de su ser se abrieran para permitir que su energía fluyera nuevamente. No era doloroso, sino liberador. Después de un tiempo, Elías se detuvo y se sentó frente a él, mirándolo con una expresión tranquila pero intensa. «Ahora», dijo Elías, «te voy a enseñar cómo puedes aplicar esta técnica en ti mismo. Nadie conoce tu cuerpo mejor que tú, y es crucial que aprendas a sentir tu propia energía». Elías le pidió que cerrara los ojos y se enfocara en su respiración, guiándolo hacia un estado de profunda concentración. Luego, lentamente, le pidió que levantara sus manos y las colocara cerca de su propio cuerpo, sin tocarlo. «Siente el calor de tus manos», instruyó Elías. «Ahora mueve tus manos sobre tu cuerpo, en áreas donde sientas más tensión, más dolor. Visualiza que estás moviendo la energía, despejando los bloqueos». Darío, algo escéptico al principio, intentó seguir las instrucciones. Con las manos cerca de su pecho, comenzó a notar una especie de resistencia, como si algo en el aire entre sus manos y su cuerpo se interpusiera. Se sorprendió al sentir una ligera vibración en sus palmas, una sensación que no había notado antes. Lentamente empezó a mover las manos, visualizando la energía como un río que debía fluir sin obstáculos. «Cada vez que practiques esto», explicó Elías, «estarás ayudando a tu cuerpo a sanar. No se trata de magia, sino de aprender a trabajar con lo que siempre ha estado ahí. La ciencia ha demostrado que el toque y la proximidad física pueden afectar la actividad cerebral y emocional, lo que influye directamente en la curación». Darío siguió moviendo sus manos, sintiendo una conexión nueva con su propio cuerpo. El hecho de que él pudiera, de alguna manera, interactuar con su propia energía era sorprendente y le daba una sensación de control que no había experimentado desde que empezó su enfermedad. Tras terminar la sesión, Elías le explicó que esta práctica debía integrarse en su vida diaria. «El toque energético es una herramienta poderosa, pero requiere constancia. No basta con hacerlo una vez», le advirtió. «Con el tiempo, sentirás cómo tu energía fluye de manera más libre. Notarás cambios no solo en tu cuerpo, sino también en tu estado emocional y mental. La clave es mantener el equilibrio, y este equilibrio se logra con la práctica diaria». Elías lo observó un momento antes de añadir: «Tu curación no depende solo de técnicas externas. La verdadera transformación ocurre cuando tomas el control de tu energía, cuando te conviertes en el agente activo de tu propia sanación. Hoy te he mostrado el poder del toque, pero es tu compromiso lo que realmente determinará el resultado». Darío asintió, sintiendo el peso de esas palabras. Comprendía por fin que la sanación no era algo que simplemente sucedía. Era un proceso que exigía presencia, esfuerzo y, sobre todo, fe en el propio cuerpo y su capacidad para regenerarse. Esa noche, antes de dormir, Darío practicó el toque energético en silencio. Movía sus manos alrededor de su pecho y abdomen, sintiendo cómo su energía respondía, cómo los bloqueos comenzaban a ceder. Había una paz en esa práctica, una sensación de empoderamiento que no podía ignorar. Por primera vez en mucho tiempo, Darío durmió profundamente, sin dolor, y con la certeza de que estaba avanzando hacia algo más grande que una simple recuperación física. El amanecer siguiente trajo consigo un cambio en la energía de Darío. Se despertó sintiéndose más ligero, como si hubiera descargado un peso que llevaba en su interior. Cada vez que practicaba las técnicas aprendidas, sentía que su cuerpo respondía de manera más natural, y aunque la enfermedad seguía presente, notaba cómo su energía comenzaba a fluir con más libertad. Pero Elías, como siempre, tenía algo nuevo preparado. «Hoy vamos a trabajar con el agua», dijo mientras se dirigían al arroyo cercano. El agua es un elemento con una capacidad única para reflejar nuestro estado interno. Puede sanar, limpiar y transformar. Pero como con todo, primero debes aprender a escucharla y a dejarte guiar por su fluidez. Al llegar al arroyo, el sonido del agua corriendo entre las piedras llenaba el aire,
un sonido tranquilizador que invitaba a la introspección. Elías le indicó que se arrodillara al borde del arroyo y que tocara el agua con ambas manos. La técnica de hoy es la danza del agua. No se trata solo de estar en contacto con el elemento, sino de entender cómo tu cuerpo y tu mente pueden fluir como el agua. Al aprender a moverte y a pensar con la misma fluidez, el cuerpo también puede adaptarse a los cambios, como lo hace el agua frente a los obstáculos. Darío sumergió las manos en el arroyo. El agua estaba fría, pero la sensación era agradable. Era un frío vivificante que parecía penetrar hasta sus huesos, trayendo una especie de claridad interna. Elías se sentó a su lado, también con las manos en el agua, y continuó explicando. El agua en muchas culturas ha sido considerada sagrada porque tiene la capacidad de cambiar de estado y de forma, pero nunca deja de ser lo que es. Puede ser sólida como el hielo o vapor que se eleva hacia el cielo, pero sigue siendo agua. Tu cuerpo es igual. Aunque ahora esté manifestando una enfermedad, en su esencia sigue siendo capaz de sanar y transformarse. Elías le pidió a Darío que se inclinara más hacia el arroyo y que escuchara el flujo del agua. Vamos a sincronizar nuestra respiración con el ritmo del agua, dijo el maestro. Inhala cuando el agua golpee las rocas y exhala con el sonido del flujo continuo. Deja que tu cuerpo se una al movimiento del arroyo. Durante unos minutos, Darío respiró siguiendo las indicaciones. Al principio, le costó encontrar un ritmo, pero lentamente comenzó a sentir la conexión entre su respiración y el movimiento del agua. Inhalaba al escuchar el choque del agua contra las piedras y exhalaba al sentir la suavidad del arroyo al continuar su curso. Se dio cuenta de que su respiración se volvía más profunda y relajada mientras su mente se despejaba. Ahora, dijo Elías, vamos a sumergir los pies en el agua. Esta es una técnica conocida como hidroterapia energética. El contacto directo con el agua no solo estimula la circulación sanguínea, sino que también influye en tu sistema nervioso y energético. Darío, al principio reticente por el frío, sumergió lentamente sus pies en el arroyo. El frío fue un choque inicial, pero pronto su cuerpo comenzó a adaptarse y la sensación de frescura se convirtió en algo agradable e incluso reconfortante. Elías lo animó a cerrar los ojos y concentrarse en las sensaciones que el agua producía en su cuerpo. La hidroterapia ha sido utilizada durante siglos, explicó Elías. El agua fría ayuda a reducir la inflamación, aumenta el flujo sanguíneo y, más importante aún, despierta los sentidos. Además, está demostrado que la exposición al agua fría libera endorfinas, las hormonas de la felicidad, y ayuda a equilibrar el sistema nervioso autónomo, algo crucial para tu proceso de sanación. Mientras Darío mantenía sus pies en el arroyo, empezó a notar cómo el frío parecía adormecer el dolor que solía sentir en sus extremidades. Pero más allá de lo físico, había algo más. Sentía una especie de energía fluir desde sus pies hacia el resto de su cuerpo, como si el agua estuviera drenando el cansancio y la tensión acumulada. El agua está limpiando tu energía, dijo Elías, rompiendo el silencio. Imagina que cada gota que pasa sobre tu piel se lleva las toxinas, no solo de tu cuerpo, sino de tu mente. El agua es un gran purificador porque, como fluye constantemente, no se queda estancada en ningún lugar. Esa es la lección que debemos aprender de ella. Elías se levantó y le pidió a Darío que también se pusiera de pie. Lo guió hacia una parte más profunda del arroyo, donde el agua le llegaba hasta las rodillas. Esta es la parte más importante, explicó Elías. Lo que haremos ahora es el baño de renovación. Al sumergir tu cuerpo en el agua, permites que su energía te limpie por completo. La ciencia moderna ha demostrado que los baños fríos pueden estimular el sistema inmunológico, aumentar el estado de alerta y mejorar el estado de ánimo. Pero más allá de los beneficios físicos, hay una conexión energética que no debes subestimar. Darío se agachó lentamente, permitiendo que el agua cubriera la mayor parte de su cuerpo. El frío era intenso, pero lejos de sentirse incómodo, sentía que el agua lo envolvía de una manera casi protectora. Elías le pidió que cerrara los ojos
y que respirara profundamente, dejando que el flujo natural del agua hiciera su trabajo. Permite que el agua elimine cualquier sensación de miedo, duda o desesperación, dijo Elías en voz baja, casi como un susurro. Estás siendo purificado, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Mientras estés en el agua, visualiza cómo todos los bloqueos de energía, todo el dolor y la enfermedad se disuelven y son llevados por la corriente. Darío permaneció en silencio, concentrado en las sensaciones. El agua corría suavemente a su alrededor y poco a poco comenzó a sentir una paz profunda, como si toda la tensión acumulada durante meses se disolviera. En ese momento no había más dolor, no había más enfermedad, solo él, el agua y la sensación de estar completamente presente. Después de lo que parecieron horas, Elías lo sacó del agua y lo cubrió con una manta de lana que había traído. El cuerpo de Darío temblaba por el frío, pero su mente estaba más clara que nunca. Lo que has experimentado hoy es la culminación de todo lo que has aprendido, dijo Elías mientras lo ayudaba a secarse. El agua es el último maestro. Al aprender a fluir con ella, has aprendido a fluir con tu propia vida. Ningún obstáculo es demasiado grande para el agua, y lo mismo ocurre con tu cuerpo. Tu sanación no es una cuestión de luchar contra tu enfermedad, sino de aprender a fluir con ella, adaptarte y superar los bloqueos. Esa noche, mientras descansaba junto al fuego, Darío reflexionaba sobre todo lo que había vivido en esos días. Había llegado hasta allí buscando una cura milagrosa, algo externo que lo sanara. Pero lo que encontró fue mucho más profundo, un camino de autosanación, una serie de técnicas que no solo trataban su enfermedad, sino que lo conectaban con algo mucho más grande. Elías lo observaba en silencio, sabiendo que Darío había dado un paso crucial en su viaje. Lo que has aprendido aquí, dijo Elías finalmente, es solo el comienzo. Cada una de estas técnicas es una herramienta que te acompañará por el resto de tu vida. La verdadera sanación no es un destino, sino un proceso continuo. Recuerda siempre escuchar a tu cuerpo, a tu mente y al mundo que te rodea. Ellos tienen las respuestas que buscas. Si este video te está aportando valor, suscríbete ahora al canal y no te arrepentirás. Te prometemos contenidos extraordinarios que no solo enriquecerán tu vida, sino que la elevarán a un nivel completamente nuevo. No te pierdas la oportunidad de transformar tu existencia con nuestra sabiduría ancestral. Continuemos. El sol ya estaba alto cuando Darío se despertó esa mañana, sintiendo que su cuerpo había cambiado después de las sesiones anteriores. Aunque aún quedaban rastros de dolor y fatiga, su relación con la enfermedad era distinta. Tenía más control sobre su energía, sobre su mente, y su cuerpo comenzaba a responder. Sin embargo, cuando Elías apareció esa mañana, sabía que aún había más por descubrir. Hoy aprenderás sobre el poder de la alimentación consciente, comenzó Elías mientras lo guiaba hacia un pequeño huerto detrás de la cabaña. El cuerpo no solo se nutre del aire y la energía, también depende de lo que ingieres. Lo que comes se convierte en parte de ti, y eso incluye más que solo lo físico. El huerto era pequeño pero rebosaba de vida, hierbas frescas, verduras de colores vibrantes y plantas que Darío no había visto antes. Cada alimento tiene una vibración, una energía que afecta directamente tu salud, explicó Elías, agachándose para arrancar una zanahoria de la tierra. Las culturas ancestrales lo sabían, no solo comían por supervivencia, lo hacían con la conciencia de que lo que entra en el cuerpo impacta el alma y la mente. Darío observaba con detenimiento, tratando de entender la conexión entre lo que comía y su enfermedad. Hasta ese momento, la comida había sido algo utilitario para él, una fuente de energía necesaria para subsistir, pero nada más. Sin embargo, Elías parecía insinuar que había una relación más profunda. Comenzaremos con algo sencillo, dijo el maestro mientras recogía diferentes plantas y las colocaba en una cesta. Hoy aprenderás a preparar un alimento que no solo nutre tu cuerpo, sino que también ayuda a equilibrar tu energía. Esta técnica se llama el banquete de la vida.
Es una práctica que implica más que simplemente comer. Se trata de una relación respetuosa y consciente con los alimentos, donde cada bocado es una oportunidad para sanar. De vuelta en la cabaña, Elías comenzó a preparar una sopa con las verduras frescas que habían recogido. A medida que cortaba y mezclaba los ingredientes, explicó la importancia de cada uno. Las zanahorias que hemos recogido tienen propiedades antioxidantes, señaló. Ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo y fortalecen tu sistema inmunológico. Pero más allá de eso, cuando las consumes conscientemente, permites que su energía fluya dentro de ti, nutriendo no solo tus células, sino también tu espíritu. Mientras cocinaban, Elías enseñaba a Darío a prestar atención a cada aspecto del proceso. Le pidió que tocara los alimentos, que sintiera su textura, su aroma, que se conectara con ellos. La alimentación consciente no es solo una moda, dijo. Es una práctica respaldada por la ciencia. Numerosos estudios han demostrado que cuando comemos con atención plena, el cuerpo digiere mejor los alimentos, la mente reduce el estrés y el sistema inmunológico se fortalece. Además, estar presente al comer disminuye los niveles de cortisol y aumenta la producción de serotonina, la hormona del bienestar. La sopa estuvo lista al poco tiempo y Elías sirvió 2 tazones. Se sentaron en silencio y antes de comenzar a comer, Elías cerró los ojos, respirando profundamente. Antes de comer siempre agradece, explicó. No importa si eres religioso o no. El acto de agradecer a la tierra por sus frutos cambia tu estado mental y emocional. Nos recuerda la conexión que tenemos con la naturaleza y con el ciclo de la vida. Darío siguió su ejemplo, respirando lentamente antes de tomar el primer bocado. Lo que más le sorprendió fue la intensidad de los sabores. A pesar de la simplicidad de la sopa, cada bocado parecía tener una profundidad que nunca había notado antes en los alimentos. Lo que estás experimentando, dijo Elías mientras comían, es el resultado de estar completamente presente mientras te nutres. Cuando comes de esta manera, el cuerpo procesa mejor los nutrientes y tu mente recibe el beneficio de estar en calma. No se trata solo de lo que comes, sino de cómo lo haces. Después de comer, Elías le mostró cómo preparar infusiones de hierbas para complementar su proceso de sanación. Esta infusión que estás viendo, dijo mientras vertía agua caliente sobre una mezcla de hojas, contiene manzanilla y menta que son excelentes para la digestión. Pero lo más importante es que ayudan a equilibrar tu sistema nervioso. Cada planta tiene una función específica en tu cuerpo y cuando las consumes conscientemente, te permiten alinearte con la naturaleza. Darío bebió la infusión lentamente, sintiendo cómo su cuerpo se relajaba con cada sorbo. Elías le explicó que la alimentación consciente no solo consistía en comer alimentos saludables, sino en establecer una relación con ellos, en entender cómo influyen en cada aspecto de la vida. Cuando comes de esta manera, dijo Elías, no solo alimentas tu cuerpo, sino que también te sanas a ti mismo. La ciencia ha demostrado que las personas que practican la alimentación consciente tienen niveles más bajos de inflamación, mejores respuestas inmunológicas y, en general, una mayor sensación de bienestar. Tu enfermedad no solo se combate con medicinas, se combate con la energía que recibes de la tierra. Esa noche, mientras Darío se preparaba para dormir, no solo se sentía más nutrido físicamente, sino emocionalmente. Había aprendido a ver la comida como algo más que un sustento. Ahora la entendía como una herramienta poderosa en su camino hacia la sanación. El día siguiente trajo un tipo de enseñanza diferente. Después de días trabajando con el cuerpo, la respiración y la alimentación, Elías quiso que Darío explorara un aspecto de la sanación que quizás no esperaba: el sonido. El sonido tiene un poder que a menudo subestimamos, explicó Elías mientras lo llevaba a una caverna cercana. El sonido no solo se escucha, sino que se siente, y sus vibraciones afectan cada célula de tu cuerpo. Hoy aprenderás sobre la sinfonía del sonido. Dentro de la caverna, la acústica era perfecta, amplificando incluso los sonidos más pequeños.
Elías sacó un cuenco tibetano y lo hizo resonar. El sonido que salió de él llenó la caverna, envolviendo a Darío en una vibración que podía sentir en su piel, su pecho, incluso en su mente. El sonido tiene la capacidad de reorganizar tu energía, explicó Elías mientras el cuenco continuaba vibrando. Las ondas sonoras no solo afectan tus oídos, viajan a través de tu cuerpo, ayudando a liberar tensiones acumuladas y bloqueos energéticos. Darío cerró los ojos y se dejó envolver por el sonido. No era solo una cuestión de escuchar, sino de sentir cómo las vibraciones lo atravesaban. Con cada golpe del cuenco, algo en su interior parecía moverse, como si el sonido limpiara algo profundo. Existen investigaciones que respaldan lo que las culturas ancestrales ya sabían, continuó Elías. La terapia de sonido, como los cuencos tibetanos o la música de frecuencia 432 hercios, puede influir en la actividad cerebral, reducir el estrés y promover la curación. El sonido, cuando se usa conscientemente, es una herramienta poderosa para equilibrar el cuerpo y la mente. Después de varias sesiones de inmersión en el sonido, Darío comenzó a notar que no solo su cuerpo respondía, sino también su mente. Las tensiones que antes lo inquietaban parecían disiparse con cada vibración. La música y los sonidos eran como un masaje para su energía interna, realineando todo. El sonido le enseñó a Darío una nueva forma de sanar, una que trascendía lo físico y llegaba hasta el núcleo de su ser. Entendió que la sanación también podía venir de algo tan sutil como las vibraciones del aire. El último día, cuando el cielo aún estaba oscuro y el frío de la mañana aún se sentía en el aire, Elías lo despertó temprano. «Hoy completaremos tu aprendizaje con la última técnica», anunció Elías mientras se preparaban para caminar hacia la cima de una colina cercana. Este es el principio y el fin de todo, la conexión con la tierra. Sin ella, todas las otras técnicas pierden su sentido. La tierra es nuestro origen y nuestro destino. Aprender a escucharla y sentirla es la clave para entender tu lugar en el ciclo de la vida. Subieron en silencio, dejando atrás la cabaña hasta llegar a la cima. Allí, Elías lo llevó a un espacio despejado, donde se podía ver todo el valle, iluminado por los primeros rayos del sol. «Quítate los zapatos», pidió Elías. «Debes sentir la tierra bajo tus pies. No es solo un acto simbólico. Hay estudios que han demostrado que caminar descalzo sobre la tierra, lo que llamamos earthing o conexión a tierra, ayuda a equilibrar los electrones en tu cuerpo, reduce la inflamación y mejora tu estado de ánimo». Darío obedeció sintiendo el frío del suelo bajo sus pies, pero también una energía cálida y reconfortante que lo conectaba con el lugar. «La tierra tiene una energía que no podemos ver, pero que siempre está ahí», explicó Elías. «Cuando te conectas directamente con ella, equilibras tu campo electromagnético. Esto no solo mejora tu salud física, sino también tu salud emocional y mental. Estamos diseñados para estar en contacto con la tierra, pero la modernidad nos ha desconectado de ella». Elías lo guió a través de una meditación especial, donde Darío debía visualizar que las raíces de su cuerpo se extendían hacia el suelo, conectándose con el centro de la tierra. Mientras hacía esto, podía sentir una especie de vibración que recorría todo su ser. «Cada vez que te sientas perdido, agotado o enfermo, vuelve a la tierra», dijo Elías con suavidad. «Deja que su energía te sane. Este es el ciclo natural. La tierra te da vida, te sostiene y al final te recibe de vuelta. Es un ciclo eterno de regeneración y transformación». Cuando terminaron la meditación, Darío sintió una paz profunda. Sabía que, a partir de ese día, ya no dependía solo de fuerzas externas para curarse. Ahora tenía las herramientas para mantenerse en equilibrio, conectado consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Ahora es tu turno de reflexionar. ¿Cuál de estas técnicas de autosanación sientes que podrías aplicar hoy en tu vida? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría saber cómo planeas integrar estas enseñanzas. Y si te ha gustado este contenido, no te pierdas este otro video sobre cómo recibes energías negativas sin darte cuenta
y cómo evitarlo a través de 8 poderosas enseñanzas budistas. Te espero ahí.